Y estamos en el último domingo del año, y es un buen tiempo para reflexionar y para evaluar. Hoy vamos a ver un tema acerca de terminar el año nuevo, el año de 2019. ¿Para cuántas personas el año 2019 terminó bien? Amén. ¿Y para cuántas personas el año 2019 terminó más o menos? Sí, son confesiones. Pues sí. ¿Y para cuántas personas el año 2019 terminó como mal? Lo inesperado quizá. Pues hoy vamos a contestar la siguiente pregunta, como mencionó Carl. ¿Cómo terminamos bien? ¿Cómo podemos terminar este año, terminar bien? Como voy acumulando años, esta pregunta ya está ganando importancia, porque como ya puedo ver el fin y estoy más cerca que antes. Pero, ¿cómo puedo yo terminar bien en mi vocación como esposo, como padre, como amigo, como discípulo de Jesús? A veces es una pregunta que me quita el sueño, pero es una pregunta para contemplar hoy. A mí me gusta ver los deportes en persona o en la televisión, y lo mejor es un buen fin del partido. Y me gusta que los partidos terminan bien para mi equipo. Pues el atletismo me interesa un poco porque cuando yo estaba en el equipo de atletismo en la prepa, no estaba ahí tanto para competir, era para mejorar mi brinco en el básquetbol, porque fue en otra temporada. Entonces yo escogí pensando, pues va a mejorar mi brinco si compito en el salto de longitud y el salto triple. Pues no tenía la coordinación tanto para el triple, y tampoco tenía un gran brinco, pero aprendí, viendo las carreras y en los saltos, que para terminar una carrera bien es importante empezar bien. Y para terminar una carrera es importante conocer la distancia. Yo vi eso en los saltos también. Hay un lugar de arrancar y hay un lugar de arena para caer suave. Pues en una escuela, su tabla de empezar fue, yo diría, 10 pies y mi salto era de 12. Entonces yo llegué y en medio del aire yo vi, espero llegar a la arena, porque si no va a ser horrífico. Entonces yo hice como, ¡ay! Y lancé y sí, tocó arena. Pero fue un momento de miedo, pero es bueno terminar bien y empezar bien. Sí, porque no siempre sabes cómo todo va a terminar, ¿no? Y un buen comienzo no siempre resulta en un buen fin. Tenemos un amigo que acompañó a su amigo a un evento de atletismo y para la carrera de 1500 metros, pues no llegó un corredor. Entonces, pues el entrenador reclutó a mi amigo. Él aceptó no sabiendo exactamente la distancia. Entonces la carrera empezó y nuestro amigo corre y corre a toda velocidad. Iba ganando por mucho. Pero terminando la primera vuelta, los demás le empezaron a gritar, hay 3 vueltas más. Pues sí, son de 4 vueltas esa carrera. No, pues pueden imaginar el resultado. Pues ganaba por mucho en la primera vuelta, mi amigo, pero no tenía la resistencia para mantener su velocidad durante las 4 vueltas. ¿Ganó la carrera? No. Lo heroico fue que terminó la carrera y a pie. Él aprendió una valiosa lección de atletismo y para la vida también. Es importante saber qué tan larga es la carrera que uno va a correr. Y en la Biblia Jesús nos dice que hay una meta en la vida espiritual y
es posible terminar bien. Esto debe darnos esperanza. Para los que no empezamos bien Para los que fracasaron a la mitad y para los que corremos la carrera de otro Dios. Creo que cada uno de nosotros queremos escuchar a Jesús decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hoy vamos a ver 3 personas en la Biblia que vivieron su vida de fe y terminaron bien según Dios. Sí, entonces cada persona nos dará un ejemplo de cómo terminar bien nuestra vida y nuestra carrera de fe. Y cada persona nos ofrece un buen ejemplo y de cómo podemos terminar bien. Primero, nuestro primer ejemplo es de cómo terminar bien es el apóstol Pablo. Antes de un juego importante, de hecho, el último juego del año, un entrenador, justo antes del partido, hizo una pregunta a sus jugadores. ¿Cómo quieren ser recordados? Respondieron a esta pregunta con su mejor juego y en su forma de jugar el partido. Ganaron, aunque no eran favoritos, querían ser recordados como campeones de este deporte. Pues en la vida de Pablo, él también respondió a la pregunta y desde su celda de la prisión romana, él lo hizo con un conocimiento que podía ser ejecutado en cualquier momento. Según los romanos, él no estaba terminando bien la carrera. Pero Pablo escribe las siguientes palabras. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido la fe. Pues por fe debemos creer y seguir el camino de Dios, sus planes y sus propósitos para nuestra vida. Y debemos luchar la buena batalla y debemos correr y terminar la carrera que Dios ha puesto ante nosotros. No tanto por acciones y hechos, sino por fe. Y no debemos permitir que los problemas de este mundo cambian nuestras acciones. De lo contrario, no tendremos tan buen fin y como lo que Dios tiene reservado por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida de fe y terminar bien, así como Pablo? Pues el primer paso es vivir una vida disciplinada. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Pablo continuó hacia su meta a pesar de sus dificultades, como problemas con personas religiosas, personas políticas. Había angustia, tribulación, pruebas, dificultades más allá de lo que podamos imaginar. Y lo hizo, según sus propias palabras, con mucha paciencia. También el siguiente paso es vivir una vida bien direccionada o, mejor dicho, alineado con Dios. Pablo siguió el curso establecido por Dios. Eso no es el curso que él eligió, no fue el curso que otra persona tenía que correr. Él corrió la carrera que Dios estableció. Entonces, ya sea en los buenos o en los malos momentos, en la felicidad o en la tristeza, con dolor y sufrimiento, Pablo puso su mira hacia la meta, es decir, el llamamiento de Jesucristo, y siempre se dirigía hacia su meta. Y parece que Pablo no buscó rutas alternativas o atajos en su caminar con Dios.
Y otra lección de Pablo es que él mantuvo la fe. Es decir, creyó y no dejó lugar a la duda, no se dio atrás y no se comprometió a otras metas, no predicó lo que la gente quería oír, más bien enseñó la palabra de Dios y compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, unos podrían pensar, ¿cómo es la carrera de Dios? A veces es como una línea recta. En otros tiempos tiene muchas curvas con altas y bajas y también puede ser como un laberinto. Pero la carrera está establecida por Dios en nuestra vida. En mi vida he tenido muchas curvas, muchas decisiones, unas sencillas, otras más difíciles. He tenido oportunidades, retos y dolores. A veces he elegido el cambio y a veces he tenido el cambio ha sido forzado. En todo he tenido que madurar y crecer y corriendo la carrera que Dios establece. Entonces, la vida de Pablo nos muestra que debemos pelear la batalla, terminar la carrera y mantener la fe. Pues la segunda persona que sirve como ejemplo para nosotros esta mañana es Esther. Y su lección para terminar bien es vivir una vida de servicio. Ella fue una mujer para un tiempo como este. ¿Pues a qué me refiero? Bueno, no va a contar la historia completa. Esta ya se encuentra en el Antiguo Testamento. Son 8 páginas. Es un libro bien corto, así que les animo a que en la tarde busquen en su Biblia ese libro de Esther para leerlo. Pero lo que sí puedo resumirles esta mañana es que Esther era una joven judía, huérfana, hermosa, vivía como hija adoptiva por su primo Mardoqueo en Persia. Era valiente, fiel a Dios, llevada a la fuerza, no por invitación, aceptó, llevada a la fuerza para competir en un concurso de belleza, ¿no? Ante el rey Asuero. Él buscaba una nueva esposa y salió ganando nuestra chica Esther. Ella es escogida como reina de Persia. Mantiene su identidad religiosa y cultural como judía en secreto, pues bajo el consejo de su primo. Y se distingue esa mujer no solo por su belleza física, su buen parecer, sino por su obediencia y su humildad, a poner su vida en riesgo por servicio a su pueblo. Admirable discreción, la verdad, simpática, pero con simpatía, por ser una esposa comprensiva, preocupada por el bienestar de otras personas y hasta su dureza con los perversos. Pues sí, ella arriesga a acercarse al rey sin su invitación y usa un plan inteligente muy hábil y logra que Amán se exponga a su propia hipocresía al buscar aniquilar a los judíos. Pues yo veo varias lecciones aquí importantes de la historia de Esther. Primero, Dios utiliza personas en la forma como Él quiere, no como uno quiera, para cumplir sus propósitos. También una persona llega a un puesto importante, pues debe de tratar de conocer la voluntad de Dios para actuar con sabiduría en ese puesto que Dios le ha dado. También otra lección es que no fue fácil para Esther obedecer a Dios. Tuvo que confiar arriesgadamente en Él para poderle obedecer. Y pues también muchas veces pues Dios nos habla por medio de otras personas, gente sabia, consejeros como fue su primo Mardoqueo. Así que ante ese aviso de su primo Mardoqueo, había un plan maquiavélico para exterminar al pueblo judío. Y Esther ahora se encuentra en una posición muy difícil.
Su primo le pide que intervenga ante el rey para pedir misericordia por todo el pueblo judío. Pero sabía ella que presentarse ante el rey sin su invitación, sin su iniciativa del rey mismo, llevaba pena de muerte. En capítulo 4, verso 11 dice, ella le dice en respuesta a su primo, hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamados, pues esto se castiga con la muerte. Esa persona es perdonado solo si el rey le señala con un cetro de oro. Pues obviamente serías muy arriesgado intervenir a favor de su pueblo. Y su primo Mardoqueo responde con 2 argumentos ante esa preocupación que llevaba Esther. Y creo que si nos vemos ahí en su papel de Esther, todos estaríamos muy preocupados preguntando, ¿cómo va a terminar esto? ¿Bien o bien mal? En primer lugar, su vida se arriesga de todos modos. Su primo le dice, no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Y en el segundo lugar, le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? En la versión Dios habla hoy, que es la versión que a mí me gusta mucho, así responde su primo. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Pues ambos argumentos le llevan a Esther a responder ante esta situación a favor de su pueblo y su servicio hacia los demás, no solamente pensando en sí misma. Y Esther decide ayudar. Verso 15. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso, me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Wow. Ella demuestra que es sabia y atenta al movimiento de Dios en su vida. Ayunar, orar ante una decisión tan importante de ir y hablar con el rey sin su invitación. Así que vemos parte de su régimen para correr esa carrera y avanzar y ganar el premio y terminar bien. Pues ella tiene esperanza de terminar bien. Entonces incluye la oración y el ayuno. Y no solo ella, sino que su primo, las doncellas que estaban con ella, más todos los judíos que estaban en Susa, también oraron y ayunaron durante 3 días. Así que se dedicó a la oración, al ayuno, mientras esperaba cómo y cuándo Dios le guiaría a acercarse al rey. Y como sabemos por experiencia, si ayunamos y oramos, sabemos que Dios está obrando en ese momento y estaba obrando también en la vida del rey. Así que Esther, la reina, decide acercarse al rey a favor de su pueblo y declara, y si perezco, que parezca. Pues estos argumentos de su primo creo que apelan a 2 instintos diferentes a los cuales podemos identificarnos todos. Pues el primer argumento apela a la autopreservación. Le dice, tú Esther eres una judía y si logran mandar a matar a todos los judíos, te descubrirán a ti y te matarán a ti también, eventualmente. Y el segundo que apela es al destino, un servicio divino. Si te pones a preguntar, Esther,
¿por qué tú, entre todas las mujeres del reino persa, fuiste escogida para ser la reina? Quizás sea porque hay un propósito más allá para tu vida. Pues, ¿cuál de los dos argumentos le motivó más a Esther a cambiar y a responder a favor del pueblo en este momento de tan gran necesidad? A lo mejor ambos le llevan a Esther a tomar pasos hacia un cambio de corazón a favor del servicio, y por diferentes razones. El primero le mueve y abre su corazón a los propósitos de Dios, y que muevan también a nosotros estar atentos a los propósitos de Dios en momentos difíciles de la carrera. Y el segundo le abre el corazón a servir a Dios. Sobre todo, hasta su propia vida tenía que estar dispuesta a dar para salvar a su pueblo. Así que ella decide servir al pueblo e intervenir ante el rey, y arriesga todo: su posición, sus posesiones, su vida. Entonces, por medio de su puesto, su posición, ahí está su servicio hacia los demás. Y servir a Dios requiere que arriesguemos todos nuestra posición. Y como Esther, nos preocupan las consecuencias, ¿sí o no? Se escucha muy fácil la historia de Esther, pero estando nosotros en las circunstancias donde nos encontramos el día de hoy, la verdad es que arriesgamos. Pero si no decimos servir a Dios en nuestra vida, es otro riesgo, ¿sí o no? Dios pudo haber usado a otra persona si Esther no estaba dispuesta, como Dios puede trabajar a través de otros si no estamos dispuestos. Y sé que ese caso de Esther es extremo: si arriesga la vida de verdad, si interviene o no interviene. ¿Estamos más seguros que ella? No podemos obtener para ganar lo que no podemos perder. Y el servicio para Dios a favor de otros, pues no se pierde, porque no es en vano. Dios está obrando. Creo que es fascinante para mí ver que aquí en esta historia de Esther nos enseña que a veces no necesitamos entender el plan de Dios por completo. Inclusive cuando no entendemos el plan de Dios y lo que Él está haciendo, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar y obedecer para servirle. Dios puso a Esther en la corte de un rey pagano llamado Asuero, con el fin de que ella llegara a ser el instrumento de la salvación de los judíos. ¿Dónde te ha puesto Dios? Como hijo, hija de Dios, como esposa, como marido, como tía, tío, compañero de trabajo, vecino, vecina, estudiante. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Y en qué lugar? Y los que están alrededor, que necesitan algo por tu servicio que Dios quiere hacer en ti. Todos podemos pensar en momentos cuando no entendemos todo lo que está pasando, pero tenemos que confiar arriesgadamente en Dios. Es vivir entre dos verdades: la confianza plena en Dios de un lado y sus propósitos, y el riesgo de todo por no saber cómo Dios lo hará. Lo llamo confianza arriesgada, y creo que le agrada a Dios este tipo de confianza, donde no vemos cómo van a pasar las cosas, pero con fe sabemos que terminará bien, porque es su propósito de Dios. Pues gracias a Dios y sus propósitos para Esther y los judíos, la historia tiene buen fin. El rey revoca el juicio en contra de los judíos y premia a Mardoqueo y Esther con riquezas, honor, poder, y la vida para todos los judíos en el imperio persa se mejora y mucho. La historia de Esther nos recuerda que Dios usa todo tipo de persona en su gran misión. Esther
una huérfana, mujer exiliada, una líder no esperada en su contexto antiguo. Su única calificación parece haber ganado una competencia de belleza a ser seleccionada por el rey para ser su esposa. Su servicio a Dios, a su pueblo, le permite formar parte de una lista larga de héroes en la historia de Israel. Y termina bien. Dios obra por medio de los que estamos dispuestos a servirle. Unas preguntas para reflexionar. ¿Para qué estamos viviendo? O mejor dicho, ¿para quién estamos viviendo? ¿Vivimos para servir en este nuevo año 2020 a nuestras propias metas? ¿O los propósitos de Dios en el camino donde nos está llamando y llevando? ¿Creemos que estamos para complacernos a nosotros mismos o estamos aquí para servir a Dios por medio de servir a los demás? ¿Cómo podemos servir a nuestra familia, amigos, la comunidad de fe, compañeros de trabajo, vecinos o aquellos que ni siquiera conocemos todavía? En este momento, ¿cómo me pide Dios vivir una vida de servicio a favor de otros? Y la agenda de Dios, no la mía. Requiere de oración, de ayuno personal y colectivo, más una confianza arriesgada en Dios y sus planes y propósitos. Eso sí, que es vivir entre dos verdades. Terminamos bien, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Y precisamente para un momento como este, estamos aquí para servir a Dios en esta carrera. ¿Cuántas personas aquí estamos usando como logotipo de la persona cruzando el fin? ¿Cuántas personas han ganado una carrera? Terminaron en primer lugar. Muy bien. Muy bien. Y no avanza, pero no cuenta. Sí, cuenta. Sí. Quizás en la escuela. Lo bueno es, no tenemos que terminar en primer lugar. Tenemos que terminar bien. Entonces, hemos visto el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Esther. Ahora vamos a ver la vida de Jesús como otro ejemplo de cómo terminar bien la carrera y escuchar las palabras de Dios, decir, bien, buen siervo y fiel. Pues Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, es un ejemplo de someterse y cumplir la voluntad de Dios. Y esto es exactamente lo que vemos en su final. Incluso en la agonía de saber lo que estaba delante de él, cómo sería azotado y crucificado, pero aún más agonizante era saber que por primera vez antes de que comenzara el tiempo, sería separado del Padre a causa de nuestros pecados. Sin embargo, oró en el jardín diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y ahí en la cruz, Jesús terminó bien cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues Jesús terminó bien porque se sometió y cumplió la voluntad de su Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios para ti y para mí, para todos nosotros, para que podamos terminar bien? Pues en este diapositivo, lo expresa bien, que es someterse y cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Lo bueno es que Jesús es claro y específico en lo que Él espera de sus seguidores.
Primero es Lucas 10:27, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Para cumplir la voluntad de Dios, para terminar bien, necesitamos ser testigos fieles para Jesucristo, no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos nuestra vida ante los demás. Perdón. Y el siguiente instrucción es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el gran mandamiento y en el gran comisión, tenemos dos instrucciones para cumplir la voluntad de Dios, para terminar bien. Entonces, podemos seguir estos dos ejemplos. Entonces, encontré otro dicho, es, vive de tal manera que cuando la gente te conozca, quiera conocer a Cristo. Es un buen resumen de la vida de Esther, la vida de Pablo, la vida de Jesús. Entonces, así que el mejor fin que podamos esperar es escuchar Jesús diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. Pero para escuchar esas palabras tenemos que tener fe y vivir nuestra fe. En Efesios capítulo 2, 8 y 9, Pablo escribe, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, hay por lo menos 3 maneras de contestar la pregunta en la pantalla. ¿Cómo terminar bien? Pues uno es pelear la batalla, terminar la carrera y mantener la fe. También podemos vivir una vida de servicio, haciendo una diferencia en nuestra comunidad, en el nombre de Jesús. Y el otro es someternos y cumplir con la voluntad de Dios. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Como el apóstol de Pablo? ¿Como la reina Esther? ¿O como Jesús? Les animo a terminar bien este año y vivir bien en el año que viene. Que Dios les bendiga. Y para reflexionar unos momentos más sobre la prédica de esta mañana, los invito a que se sienten cómodamente, que se cierren sus ojos mientras que se canta, porque a Cristo el Señor yo sirvo. Dentro de mí
escucharte decir a mí: bien, buen siervo y fiel, has sido con poco que te he dado, sobre mucho te pondré. Entra, entra, entra en el gozo de tu Señor. Y entra, entra, entra en el gozo de tu Señor, tu Señor. Muy dentro de ti anhelas escucharme decir a ti: bien, de todo corazón te sirvo con todo lo que me has dado, y solo a ti te sirvo. Y entro, entro, entro en el gozo de mi Señor. Y entro, entro, y entro en el gozo de mi Señor, mi Señor. Porque a Cristo el Señor yo sirvo, la recompensa de la herencia yo recibo. Porque a Cristo el Señor yo sirvo, y entro, y entro, y entro en el gozo de mi Señor. Y entro, entro, entro en el gozo de mi Señor, mi Señor. Muy dentro de mí anhelo escucharte decir a mí: bien, buen siervo y fiel. Señor, anhelamos escuchar esas palabras de tu boca a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a mantener la fe, a vivir una vida de servicio hacia los demás. Y también, Señor, danos las fuerzas para someternos y cumplir tu voluntad en nuestra vida, corriendo la carrera que tú nos pones a cada uno. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.